Y es momento de saludar a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es la señora Mercedes Canese, ingeniera industrial, docente y experta en energía. También actualmente es candidata a diputada por Central. Ingeniera, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Romina. Un saludo muy especial a vos, a todos los periodistas en su día, así como también a las secretarias y bueno, a todo el pueblo paraguayo porque hoy es el 50 aniversario de la firma del Tratado de Itaipú. Muchas gracias. Un gusto poder conversar con usted aquí en Proindustrias. Ingeniera, queremos que nos comente un poco más acerca de esta soberanía energética hidroeléctrica, de qué se trata y cómo se puede aprovechar mejor la energía que producimos aquí en nuestro país. Fundamental que la energía hidroeléctrica sirva para nuestro desarrollo. En este 50 aniversario de la firma del Tratado de Itaipú nos encontramos con un tratado que ha sido muy injusto para el Paraguay. Tal como lo señalaban en su momento los estudiantes de ingeniería, los intelectuales, la oposición, que decía que los términos del tratado iban a beneficiar enormemente al Brasil, especialmente a las empresas eléctricas, pero no así al Paraguay, y eso se cumplió. Itaipú nos sirvió para nuestro desarrollo y eso es lo que tenemos que cambiar. Y esta es una oportunidad histórica para hacerlo porque tenemos además un artículo del anexo C del Tratado de Itaipú que dice que a los 50 años se tiene que revisar. ¿Quién iba a decir que iba a pasar tanto tiempo para que esto pueda ser realidad y una oportunidad para que tengamos el precio justo por nuestra energía, con lo cual tendremos recursos para hacer que la infraestructura eléctrica mejore y pueda servir para nuestro desarrollo? ¿Qué industria puede funcionar bien si tiene cortes de luz impresionantes? ¿No es cierto? Lo vemos inclusive en zonas urbanas, ni qué decir a nivel rural donde las líneas son monofásicas, llegan con muy mala calidad y los cortes de luz duran días. Entonces, la renta eléctrica tiene que servir para mejorar la infraestructura eléctrica, para bajar el costo de la energía también, especialmente para las familias de escasos recursos y para la generación de empleo y para otras inversiones estructurales que nos ayuden a generar mucho empleo, como es, por ejemplo, el transporte eléctrico, la inversión en ciencia y tecnología y otras medidas que se deben tomar. Ingeniera, este anexo C ya hay fecha de tratamiento, creo que es en agosto o todavía no hay un mes en particular. Sí, porque el anexo C del tratado, justamente en su último artículo, dice que después de transcurridos 50 años de la puesta en vigencia del Tratado de Itaipú, debe hacerse su revisión y es obligatoria. Entonces eso se cumple el 13 de agosto de este 2023. Ya será el siguiente gobierno el que haga esta revisión con Brasil, que en este caso el presidente de Brasil es Lula da Silva. Y esto es muy importante porque entonces las elecciones del 30 de abril no solamente son para elegir autoridades, que eso ya de por sí es muy importante, que nosotros como soberano, como pueblo, castiguemos a los que hacen mal las cosas, a los vendepatria, a los que no han hecho que Itaipú realmente beneficie al pueblo, sí, y que votemos a gente que pueda proponer el cambio, sino que además de eso, a quienes vamos a votar van a definir nuestro futuro en Itaipú y que Itaipú sirva realmente como una riqueza natural que tiene Paraguay para que nuestro país también pueda estar bien. Ingeniera, ¿cómo sigue todo? ¿Qué se viene ahora después de esta deuda saldada con Itaipú? Bueno, ese es un aspecto también que se tiene que revisar porque para tener una idea, gracias a que se terminó de pagar ahora la deuda, hay 2.000 millones de dólares al año que ya no necesitamos más abonar. Todos los años estábamos Paraguay y Brasil pagando 2.000 millones de dólares de deuda que ahora terminó. Entonces son 1.000 millones de dólares que Paraguay puede tener para su desarrollo con un acuerdo justo en Itaipú, pero también hay que tener en cuenta, Romina, que hay un reclamo que realmente es totalmente legítimo, que es el de la deuda espuria. Paraguay pagó de más 4.193 millones de dólares que se cargaron a la deuda de Itaipú que se generó porque las empresas eléctricas brasileñas no quisieron pagar la tarifa de Itaipú, violando el tratado, beneficiándose en un 98%. Eso fue declarado ilegal por la Contraloría. Y esto es tan significativo porque, de acuerdo a nuestros cálculos que ya habíamos presentado cuando negociamos con Brasil en el 2008, descontando lo que cada país tenía que haber pagado por esa tarifa por debajo del costo, ya en el 2008 se tenía que haber acabado esa deuda. Esto significa que entre el 2008 y el 2023 estuvimos pagando 30.000 guaraníes de más por cada 100.000 guaraníes de nuestra factura de luz por una deuda que ya no tenía que existir. Y en total significa que Paraguay pagó 14.000 millones de dólares de más. Eso por supuesto que tenemos que reclamar también.
tenemos que primero ejercer la soberanía, contratar el 50% de nuestra energía de Itaipú y Yacyretá, pero a continuación tenemos que también reclamar lo que pagamos de más por nuestra deuda. Y sin contar ni siquiera ese reclamo, Paraguay puede obtener a un precio de mercado 3.500 millones de dólares al año, con un acuerdo justo. Por eso es tan importante esta elección del 30 de abril. Con esta deuda saldada, ingeniera, es lo que todo el mundo dice y pregunta a la gente en la calle, ¿verdad? ¿Podemos pagar menos por el consumo eléctrico de nosotros los paraguayos? Sí, podemos pagar menos. Que haya una reducción de las tarifas sociales con una ampliación de la tarifa social, ¿verdad? Una reducción de la tarifa de la ANDE con un criterio progresivo. ¿Qué significa eso? Que las personas que consumen menos van a pagar menos también. Y los que consumen más van a mantener pagando ya lo que están pagando, ¿no es cierto? O sea, la propuesta es que los que consumen hasta 50.000 guaraníes de factura de luz paguen solamente 5.000. A partir de superar esos 50.000 hasta 100.000, van a tener un descuento del 70%. Y esto va a beneficiar a usuarios que consumen hasta 500 kWh por mes. El costo va a ser como máximo 142 millones de dólares al año. Y ya podemos ver que frente a los 1.000 millones que podemos obtener, porque ya no pagamos más la deuda, es apenas el 14%. Y si además conseguimos la soberanía hidroeléctrica y vendemos a precio de mercado de nuestra energía, tenemos otros 1.800 millones de dólares adicionales que, como podés ver, son suficientes para mejorar la infraestructura, para hacer estas inversiones estructurales, una de ellas fundamental, el tema de transporte eléctrico, pero también todo lo que tenga que ver con generación de empleo, donde también hay una propuesta de reducir las tarifas para las industrias que generen mucho empleo formal, empleo inscrito en IPS, con el cumplimiento de las leyes laborales y ambientales. Ingeniera, sobre ese punto, el presidente de Cavialpa, Paul Sarue, manifestó que de repente cuesta asentar en algunas industrias en algunas partes del país, que de repente uno llama a averiguar, a consultar para poder llevar una industria a un lugar y se encuentra con que no se puede llevar la cantidad y la calidad de energía necesaria a ese lugar. No porque no tengamos, no contemos con la cantidad y la calidad, sino por falta de infraestructura y como que eso muchas veces nos deja en un tope y no podamos crecer en cuanto a industrias en nuestro país. Eso no es posible en Paraguay porque tenemos tanta generación de energía eléctrica que todavía estamos exportando, ¿no es cierto? Entonces, realmente ha sido la negligencia de estos más de 70 años de gobierno que entregan nuestros intereses nacionales, que entregan nuestra soberanía a cambio de beneficios personales, hay que decirlo porque es así, lo que hace que no tengamos infraestructura para usar nuestra propia energía. Esa falta de infraestructura para usar nuestra propia energía hace que Brasil lleve mucho más energía a precio subsidiado. O sea, pareciera que las autoridades que hemos tenido, que hemos padecido en todos estos últimos años, con excepción de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, que sí invirtieron en el sector eléctrico, todo el resto de las autoridades hicieron lo posible para destruir nuestro sistema eléctrico y nuestro proceso industrial. Ahí es muy importante señalar también, creo que es de interés para la gente que mira este programa, que habla mucho sobre la producción y las industrias, que Paraguay se fue desindustrializando con Itaipú. Itaipú no fue un factor de desarrollo. ¿Por qué? Porque en los años 60 la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto era del 30%, y ahora en los 2020 estamos apenas en el 20%, nos vamos desindustrializando y lógicamente un factor de desindustrialización es que no tenemos infraestructura eléctrica de calidad. Hay un estudio de la ANDE sobre este tema en específico donde ellos dicen, bueno, si queremos que la infraestructura eléctrica sea suficiente para las necesidades de nuestro país, para las necesidades industriales, las necesidades de los hogares, que también todavía tenemos, hay un déficit de viviendas sin energía eléctrica, es un poco menos del 2%, pero hay que cubrir ese 2%. La inversión que la ANDE dice que necesita en 5 años es de 4.000 millones de dólares. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener 1.000 millones de dólares por año al no pagarse más la deuda. Son 5.000 millones, ¿no es cierto? En 1.800 millones de dólares por año por tener un precio justo por nuestra energía, pero eso va a ir disminuyendo porque vamos a ir consumiendo más. En un periodo de gobierno serían 12.000 millones de dólares. Alcanza de sobra para esos 4.000 que necesita la ANDE.
Entonces tenemos que pensar más en los intereses nacionales y no en que esa renta eléctrica tan valiosa termine yéndose para los negocios de los amigos, como lastimosamente ha pasado en estos últimos 70 años. Ingeniera, si tenemos que hablar de electromovilidad, es muy ambicioso poder hablar, en particular para el transporte público de nuestro país. ¿Es ambicioso hablar eso a corto plazo? ¿Recién se puede dar en cuánto tiempo cree usted para poder tener un transporte público sostenible y con energías limpias y renovables? Claro, realmente hay inversiones estructurales que, como bien decís, llevan su tiempo, pero sí creo que es perfectamente factible en un periodo de gobierno tener avances muy importantes en el transporte eléctrico, porque ya tenemos estudios de factibilidad hechos en muchos casos, como es, por ejemplo, el tren de cercanía. Tenemos listos los términos de referencia también que habíamos terminado en el gobierno de Fernando Lugo, pero no pudimos ejecutar porque, bueno, ya no era más presidente. Justamente los fondos iban a ser de Itaipú para hacer todos los estudios de los ferrocarriles, desde Asunción a Ciudad del Este, a la zona norte, al Chaco, inclusive hasta Bolivia, para conectarnos con la bioceánica, hacer por supuesto el tramo de Asunción hasta Encarnación y también el tren de cercanía. Entonces, yo creo que hay avances muy importantes que van a permitir que tanto la electromovilidad, pensando en que podemos ensamblar y producir acá los vehículos eléctricos, las motos eléctricas, las bicis eléctricas, como también en el transporte público, que es lo estructural, es lo que cambia el congestionamiento, que haya un transporte público de calidad, es posible hacer en un periodo de 5 años con la renta eléctrica. No podríamos hacerlo si no tuviésemos la posibilidad de tener esa soberanía hidroeléctrica, ¿no es cierto? Un gobierno patriota que defienda los intereses nacionales puede conseguir 3.500 millones de dólares al año, 12.500 millones de dólares en un periodo de 5 años. Y además yo le agregaría a eso también, Romina, que tenemos que vincularnos con países que tienen mucha experiencia en el tema de transporte eléctrico, como es la República Popular China, que es el país que tiene más kilómetros de vía férrea y de vías también de transporte rápido en el mundo. Entonces, con esas alianzas y usando nuestra renta eléctrica, en 5 años podemos tener transporte eléctrico en el Paraguay. Perfecto, ingeniera. Por último, para cerrar, le quiero consultar brevemente, cuando se habla de corrupción energética, ¿de qué se está hablando? Y estamos hablando de corrupción en grandes magnitudes, en enormes magnitudes. Por eso es central que hablemos siempre de energía en Paraguay. Por ejemplo, durante la construcción de Itaipú, de acuerdo a los estudios de consultores de clase mundial, Itaipú tenía que costar 2.033 millones de dólares. Sin embargo, terminamos pagando 63,5 mil millones de dólares. Se multiplicó por 30 el costo de Itaipú, con los intereses financieros, pero también con la corrupción y la sobrefacturación en la obra. Entonces, no estamos hablando de cifras pequeñas, estamos hablando de miles de millones de dólares de robo. Lo mismo pasa con la deuda espuria, de 4.193 millones de dólares que se le obligó a Itaipú a pagar cuando tenía que haberlo pagado Brasil en un 98%. Paraguay terminó pagando 14.000 millones de dólares de más. Ahora mismo, con las medidas que tomó Abdo Benítez de bajarle la tarifa de exportación al Brasil, le está regalando 371 millones de dólares al año al Brasil. Que ahí tenemos de sobra ya para ampliar la tarifa social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces las cifras realmente son astronómicas. Por ese motivo, hoy a la mañana también presentamos en la Fiscalía General del Estado denuncias sobre 4 puntos que tienen que ver con las tarifas, con la deuda espuria y también con el vertimiento de agua turbinable en Itaipú, donde Paraguay está perdiendo 1 millón de dólares al día en royalties y en compensación por cesión de energía, porque se está tirando agua que se podría turbinar y por lo tanto Brasil tendría que pagar por la cesión y también Itaipú por los royalties. Estamos perdiendo eso ahora, en plenas elecciones. Abdo Benítez está haciendo estas traiciones a la patria antes de irse. Ingeniera, agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias por todos los datos que nos brindó aquí en Proindustrias y esperamos poder volver a conversar muy pronto con usted. Le deseamos un buen resto de jornada. Muchas gracias. Muchas gracias y que disfruten de su día. Hasta luego. Hasta luego.